Buenas noches a todos, gracias por haber venido. Mi nombre es Vicente, coordinador de los grupos de pacientes y familiares de Primera Vez. Algunos creo que me conocen. Bien, los invito en principio, antes de entrar en comunicación, que apaguemos, justamente por la comunicación, apagar los celulares. Agradecerles a ustedes que hayan venido y agradecerles a todos y cada uno de los coordinadores que hacen posible que cada segundo y cuarto lunes, desde hace 20 años, estamos aquí a disposición de familiares y de pacientes. Bueno, nombrarlos a cada uno: Laura, Armando, Otto, Mariano, José, José Luis, Conrado. El agradecimiento a todos los que estamos colaborando y a ustedes por venir. Les comento, al final de esta disertación que nos va a dar el doctor, que ahora lo voy a presentar, se van a pasar unas alcancías. Le voy a pedir la colaboración de cada uno de ustedes, lo que quieran y lo que puedan para que esto siga. Hay que alimentar esto para que no se muera. Si lo alimentamos, no se muere. Si no lo alimentamos, se muere, como una planta. Más o menos es así. Quiero decirles que la disertación, hoy tenemos el privilegio, y esto es un privilegio, de tener al doctor Carlos Vinacur. Como ustedes sabrán, y los que no lo saben, es el presidente de la fundación, ¿ok? Vicepresidente del capítulo de trastornos del ánimo de la Asociación Argentina de Psiquiatras, miembro del grupo de trabajo de trastorno bipolar que elabora la Guía Argentina de Tratamiento del Trastorno Bipolar del Colegio Argentino de Psicofarmacología y miembro fundador de CAPIN. El tema de la disertación es ¿qué ayuda a los familiares en el tratamiento del trastorno bipolar? Ese va a ser el tema que el doctor nos va a desarrollar. Y quiero aprovechar para decirles, todos los aquí presentes, que tengan alguna sombra de duda con respecto al diagnóstico, con respecto a si eso no es bipolar, que puede ser, me dijeron, pero no me parece, aproveche que lo tienen al doctor Vinacur y si necesitan, me piden a mí sus teléfonos correspondientes. Y acá no puede haber sombra de duda, el diagnóstico tiene que ser veraz. Y para que el diagnóstico sea veraz, ¿sí?, hagan la interconsulta. No es necesario que dejen su psiquiatra, pero sí es necesario, tanto para el familiar como para el paciente, que no haya sombra de dudas con respecto al diagnóstico. Porque hay que hacer un duelo. A partir de ahí arrancamos bien. Si hacemos bien, andamos bien. Si hacemos las cosas mal, andamos mal. Así que bueno, un aplauso. Espero que no se olviden de esto, que por favor, si alguien necesita salir de dudas, lo consulte con el doctor Vinacur. Un aplauso. Buenas noches. ¿Me escuchan bien todos? ¿No? Bueno, les cuento una cosa. Desde hace unos años, acá en FUIPA, estamos haciendo una serie de investigaciones. Básicamente estas investigaciones quieren dar cuenta de la efectividad del trabajo que estamos haciendo acá. Recién hablaba con Vicente de que, si Dios quiere, para fin de año vamos a terminar una investigación que da cuenta de la efectividad de los grupos de ayuda mutua para pacientes. Y en algún momento esto lo vamos a presentar. Hace poco terminamos una investigación sobre la efectividad de nuestros talleres de psicoeducación. Ustedes saben que desde hace muchos años nosotros brindamos talleres de psicoeducación para familiares. ¿Sabían eso? Bueno, estos talleres de psicoeducación son talleres de 10 reuniones. No me van a escuchar. Y lo que decidimos hacer en esta investigación es medir algo que se llama la sobrecarga del cuidador. Entonces, que ahora les voy a explicar de qué se trata.
que tiene que ver con los niveles de estrés que tienen básicamente muchos familiares de pacientes bipolares. No les voy a contar toda la investigación porque toda la investigación es muy compleja, pero normalmente en trastorno bipolar uno fija mucho la atención en la problemática del paciente. Nosotros decidimos en esta investigación fijar la atención en la problemática del familiar, que a veces no se le presta tanta atención, o no se le presta la atención debida. Y esta investigación es interesante por varias cuestiones. Primero porque vamos a hablar entre todos, y me gustaría que sea un diálogo, sobre las cosas que pasan acá, con estos familiares. Es decir, esta investigación está hecha por nosotros, con ustedes, con toda la gente que pasó por los talleres de psicoeducación, con 96 personas. Es una investigación grandota. Es una investigación hecha con mucha gente, una investigación con un N, con un número de 96 personas, es una investigación importante. Y además es una investigación muy fiable, porque se utilizaron herramientas fiables y además cuando la hicimos con un metodólogo y con un estadístico, cuando miden el nivel de efectividad y el nivel de certeza de esta investigación es muy certera, muy fiel, es una investigación de la cual uno se puede fiar. Pero centralmente, y a mí me parece que esto es lo importante, no vamos a hablar de las investigaciones de lo que se hace normalmente, de las investigaciones que se hicieron en otro país, en otra cultura, con otro tipo de familiares. Vamos a hablar de lo que nosotros vemos que les pasa a ustedes. Y en ese sentido, esto me parece importante. Me dijeron si proyectaba lo que yo acá tengo, el power que tengo acá. No lo quiero proyectar porque en realidad quiero resumir la presentación, porque esta es una presentación que yo hice en un congreso en Mar del Plata, en el Congreso de Psiquiatría de Mar del Plata, y la verdad que lo que yo presenté era una cosa muy técnica. Entonces quiero obviar toda esa parte técnica que habla de números y de estadísticas y de un montón de variables que lo va a terminar confundiendo a los que no trabajan en cosas técnicas. Así que por eso no estoy mostrando lo que hay acá, porque hay un montón de cosas que las voy a pasar de largo. La investigación se hizo sobre lo que se llama el cuidador del paciente. ¿A qué se define en psiquiatría o en medicina en general a un cuidador? ¿Qué es un cuidador? Un cuidador es, independientemente del grado de parentesco que tenga, puede ser un familiar, puede ser un amigo o puede ser cualquier otra persona que cumpla por lo menos 3 criterios de los 5 que yo acá les voy a contar. Tiene que ser cónyuge, padre o pareja. Ese es uno de los criterios. Si usted es cónyuge, padre o pareja, puede llegar a entrar dentro del rango de lo que en medicina se llama cuidador. Es la persona que tiene el mayor contacto con el paciente. No necesariamente tiene que convivir. Hay cuidadores que conviven y cuidadores que no conviven. Pero el cuidador es la persona que tiene el mayor contacto con la persona. Esos son 2 criterios. Tercer criterio, se encarga de la situación económica del paciente. A veces se da, a veces no. ¿Qué? Es el responsable de darle la medicación. Y es la persona que cuando hay una situación de urgencia es la que se conecta con los servicios sanitarios de emergencia. Esas son las 5 variables. Si por lo menos se dan 3 de estas variables, uno puede decir, quiere decir que yo cumplo el rol de cuidador frente a mi familiar. ¿Sí? ¿Cuántos cuidadores hay acá?
Hay un montón. Okay. Ahora se van a poner a discutir. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Vos sos cuidador? ¿Vos sos cuidador? No, mucha. Bueno. ¿En qué rol entra? Me banca. Entonces, esta charla va a hablar de estas personas que se consideran a sí mismas cumpliendo el rol de cuidador. ¿A qué se llama sobrecarga del cuidador? Son las consecuencias que se generan en un familiar, un amigo dedicado al cuidado de una persona enferma y que tienen, sobre todo, personas enfermas que tienen enfermedades crónicas. Pueden ser enfermedades crónicas de las que uno quiera, ¿no? Puede ser una persona con Parkinson. En realidad, todas estas investigaciones surgieron primero a partir de estudios que se hicieron con familiares de personas con Parkinson. ¿Sí? Después se fueron extendiendo y se fue viendo que esta problemática es común a personas que no conviven, que cumplen este rol en otro montón de enfermedades, sobre todo en enfermedades psiquiátricas crónicas. Y son las consecuencias de orden psicológico, las consecuencias de orden físico, en relación a enfermedades físicas, las consecuencias sociales, porque se dan consecuencias a veces sociales, y las consecuencias económicas. La sobrecarga es una condición por la cual alguna de estas 4 variables se altera. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pregunten las veces que quieran, pregunten todo lo que quieran. Y se descubrió a lo largo de todas las investigaciones, no solamente, insisto, investigaciones en cuidadores de personas con enfermedades crónicas, es decir, que esto tiene que ver con enfermedades psiquiátricas y con enfermedades no psiquiátricas, que los cuidadores suelen sobrecargarse, suelen tener altos niveles de sobrecarga, y que incluso algunos investigadores hablan de algo que se llama sobrecarga, síndrome del cuidador. Es una especie de cuadro clínico caracterizado por las personas que son cuidadores, tienden a deprimirse mucho, tienden a tener cuadros depresivos en un porcentaje más alto que la población general. Tienden a tener problemas de ansiedad, a tener serios problemas de ansiedad, cuadros dentro del espectro ansioso, que necesitan ser tratados. Sí, decime. Porque tiene justo que ver con lo que estabas diciendo. Sí. La fatiga, Sí. que aparece en los cuidadores. Sí. Esa fatiga se traduce en empezar a alejarse. Hagamos una cosa. Primero les cuento todo, anotar la pregunta. No, dijiste... No, tenés razón, pero primero déjame terminar toda esta parte. Sí. Porque si no yo me pierdo. Suelen ser personas que tienen problemas de tabaquismo serio, muchas de ellas. Suelen ser personas que tienen trastornos del sueño, mucho más trastornos del sueño que la media de las personas en general. Disminución de la salud física, de la salud general. Suelen ser personas que tienden a enfermarse más que la media. Suelen tener algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, les aparece hipertensión, les aparece diabetes. En general, las personas que tienen alto nivel de sobrecarga son personas que consultan más frecuentemente a los servicios de salud. Son personas que hacen mucha consulta médica. Y además son personas que consumen más psicofármacos que la población general. Son personas a las que no siempre les va bien. ¿Sí?
¿Por qué es importante estudiar los niveles de sobrecarga que tiene un familiar? Fundamentalmente por un tema. Un cuidador que se siente sobrecargado, es decir, que se siente tenso, estresado, que siente que la situación de su familiar lo sobrepasa y esto le produce mucha tensión y le produce mucho estrés, ¿sí? Está bien. Sí. Colocó la silla. Un familiar que tiene altos índices de tensión, altos índices de estrés, ¿sí? Tiende, como les dije, a estresarse, a deprimirse, a tener altos índices de ansiedad. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Más allá de que ya esa persona tiene un problema. El problema es que en la diaria con el paciente, y sobre todo cuando hay alguna situación de crisis o hay alguna situación de conflicto, esas personas con este problema reaccionan frente al problema de acuerdo a su propia carga emocional y no a la necesidad que tiene ese momento el paciente. Yo, paciente bipolar, tengo una crisis, tengo una problemática, voy, se lo planteo a mi familiar y yo familiar, sobrecargado y estresado, no voy a reaccionar de una manera adecuada de acuerdo a mi demanda. Lo que voy a hacer es tener alguna reacción muy emocional, con lo cual esto genera un aumento del problema. El problema tiende a agravarse, el problema del paciente y el problema del familiar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Además, el tema de la sobrecarga del cuidador tiene mucho que ver con el tema de la calidad de vida. La calidad de vida, tanto del paciente como del cuidador. Y estas variables, la variable sobrecarga del cuidador y la variable calidad de vida están íntimamente relacionadas porque un cuidador con una buena calidad de vida y con bajos niveles de sobrecarga o sin sobrecarga, porque saben manejar bien la situación dentro de la familia, el resultado es que en general lo que se observa es que el paciente tiende a estar más compensado. ¿Puedo decir porque después si me olvido? Dale. El paciente muchas veces, para no molestar o no sobrecargar al cuidador, no cuenta su realidad. Sí, pero el familiar se entera igual. Y muchas veces termina siendo peor. ¿En serio? Porque Sí, no. No son familiares, no dicen tontos. Dicen, ¿qué está pasando acá? En general, un familiar con una buena calidad de vida y sin un alto nivel de sobrecarga lleva a que el paciente tienda a estar más compensado, tiende a estar más tiempo en eutimia. El paciente tiende a mejorar los niveles de adherencia con los fármacos. Y además el paciente tiende a tener mejor calidad de vida. ¿Sí? Con lo cual, ocuparse de lo que le pasa al familiar es también ocuparse indirectamente de la calidad de vida de los pacientes. Además, hay algunas investigaciones que dan cuenta que los cuidadores con altos niveles de ansiedad, como les dije antes, suelen tener baja calidad de vida y además suelen ser familiares que se autoestigmatizan. Tienen altos niveles de autoestigmatización. ¿Saben lo que es la autoestigmatización, no? No. La estigmatización. Me siento inferior, me siento diferente, me siento en una situación enferma y siento que los demás tienden a apartarse de mí y yo tiendo a apartarme de ellos. Eso se llama autoestigmatización. El tema de la autoestigmatización en los familiares y en los pacientes es un problema serio, muy serio, porque la autoestigmatización en los pacientes es predictor de recaídas.
un paciente que se siente enfermo, que tiende a no darse con la gente, que tiende a aislarse, que tiende a disimular su enfermedad y que se siente inferior al resto de la gente que lo rodea, eso se llama autoestigmatización, es un paciente que tiende a tener mayores niveles de recaídas. Pero vos estás hablando del paciente. Ahora estoy hablando del paciente. O del cuidador. Ahora estoy hablando del paciente. Los pacientes que se autoestigmatizan suelen tener mayores niveles de recaídas. Las familias que se autoestigmatizan hacen que el paciente también suela tener mayores niveles de recaídas. ¿Sí? Sí, sí. Y el tema de la autoestigmatización, de la autoestigmatización, no de la estigmatización es lo que la sociedad hace con nosotros, que nos señala y nos dice, ustedes que son locos, Ese es un tema social. Pero el tema de la autoestigmatización, y me estoy desviando un poquito de la conversación, pero vale la pena decirlo, es un tema sumamente complejo en psiquiatría y en psicoterapia, porque es un tema de muy difícil abordaje. De hecho, las psicoterapias no suelen ser demasiado efectivas en el tema de poder ayudar a las personas a que dejen de autoestigmatizarse. ¿Y saben qué es lo más efectivo para trabajar la autoestigmatización? Hacer conmigo la bipolaridad. Los GAM. Los grupos. Los GAM. Está probado y hay muchos trabajos que dan cuenta de esto, que los grupos de ayuda mutua, los grupos de pares, son la herramienta, primero la más económica, pero por otro lado la más efectiva para trabajar, entre otras cosas, la autoestigmatización. Si uno se siente si uno tiende a autoestigmatizarse, tanto pacientes como familia, hagan grupos de ayuda mutua, les va a ir mejor que si hacen psicoterapia. No es lo mismo que mimetización esto, ¿no? Mimetización. La mimetización entre el paciente y el cuidador. No. El sentirme diferente y frente a esto, sentirme inferior. El sentirme muy enfermo y por lo tanto tender a aislarme. A esto se llama autoestigmatización. Una cosa es que yo trabaje esto con un profesional y el profesional que me puede decir, bueno, no es para tanto, qué sé yo, a ver, otra cosa es que, con lo cual no es muy efectivo, otra cosa es que un par me diga, pero mira qué bien que estoy yo, mira cómo crecí, mira todo lo que me pasó. Vicenta recién me hablaba de su vida, lo bien que le iba y las gracias que él le daba, decías, por tener esta enfermedad, que le había ayudado a conseguir un montón de cosas en la vida. Él claramente no tiene ningún tema de autoestigmatización. Que un par te hable de estas cosas, a uno le da una cosa de esperanza y lo ayuda más fácilmente a salir de este lugar de autoestigmatización. ¿Me entendió? Sí. Pero además, otra de las cosas que se sabe y que se sabe muy bien es que los cuidadores, y ahora sí los cuidadores, con altos niveles de ansiedad suelen generar en sus pacientes, en sus familiares pacientes, baja calidad de vida. Y esta es una relación muy directa que se ve y que está estudiada y que se conoce muy bien. Los cuidadores que tienden a deprimirse, hay una relación directa entre la depresión del cuidador y los altos índices de ansiedad del paciente. Si un familiar tiende a deprimirse por la situación que están viviendo, el paciente tiende a ponerse muy ansioso. Además, si el cuidador tiende a tener una baja calidad de vida, por ejemplo, deja de hacer cosas, se aísla, no tiene vida social, vive preocupado, el paciente suele tener baja calidad de vida. Al revés, si el cuidador logra tener bajos niveles de ansiedad, el paciente tiende a tener mejores niveles de calidad de vida. La calidad de vida es una medida
que se estudia mediante escalas, y hay escalas que miden calidad de vida. No es un a mí me parece que tengo buena calidad de vida. Es una cosa que se evalúa. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros en nuestros talleres de psicoeducación tomamos una escala que se llama la escala de Sari. La escala de Sari, ¿quién tomó acá talleres de psicoeducación con nosotros? Ah, bueno. Los talleres de psicoeducación. Se deben acordar que al principio del taller nosotros le damos una hojita que son 22 preguntas. Ah, vos estás tomando ahora. Sí. Donde hay un montón de preguntas que uno tiene que contestar. No me pasa nunca, me pasa algunas veces, me pasa casi siempre, me pasa siempre. Esa escala es una escala que da cuenta del nivel de sobrecarga de los cuidadores. Sirve para evaluar eso. Es una escala que creó un señor hace un montón de años estudiando Parkinson, y después esa escala se vio que era una escala muy efectiva y que se empezó a replicar en otras enfermedades crónicas. Y además es una escala muy fiable para evaluar sobrecarga en cualquier cuidador de personas con enfermedades crónicas. No hay una escala de sobrecarga del cuidador de paciente bipolar. No existe. Entonces lo que uno usa es esta escala. Lo que hacemos en los talleres de psicoeducación es tomar la escala al principio, tomar la escala al final y después llamar a las personas por teléfono a los 3 meses de terminado el taller y volver a tomarles la escala telefónicamente. Entonces vemos toda la evolución de la persona en relación a la sobrecarga, al inicio del taller, al final del taller, a ver si le pasó algo, y a los 3 meses después de terminado el taller, a ver si mejoró aún más. Hay 2 tipos de sobrecarga. Hay una sobrecarga que es la sobrecarga objetiva, que tiene que ver, esto es un técnico, a lo mejor se los cuento igual. Cuando una familia con un miembro con una enfermedad crónica, un paciente bipolar, tiene problemas económicos, tiene disminución de sus actividades sociales porque hay situaciones de crisis, se producen muchos conflictos en la vida familiar. Cuando suceden todo ese tipo de cosas, se habla de sobrecarga objetiva. Son cosas bien objetivas y bien palpables que le pasa a la gente y le pasa a las familias, y uno lo puede ver y lo puede medir con facilidad. Y hay una sobrecarga subjetiva que tiene que ver con sentimientos derivados de la sobrecarga, que tiene que ver con estrés, que tiene que ver con infelicidad, con estar muy poco felices, que tiene que ver con irritabilidad y que tiene que ver, como les decía antes, con depresión y ansiedad. A eso se le llama sobrecarga subjetiva. Y uno puede evaluar en los cuidadores tanto la sobrecarga subjetiva como la sobrecarga objetiva. Bueno, y ahora hablemos de los datos, de lo que nosotros vemos, ¿sí? Y discutamos qué es lo que nosotros vemos. La gente, los familiares que llegan a FUBIPA, en general, el 75% de los familiares que llegan a FUBIPA llegan con altos niveles de sobrecarga. Solamente un 25% de los familiares que llegan a FUBIPA vienen sin sobrecarga. Y en general, ese 25% de los familiares que llegan sin sobrecarga son familiares no convivientes, no son cuidadores. ¿Sí? Y estos son datos que tienen que ver con nosotros, no datos que se recogieron en Inglaterra, en el hospital de no sé cuánto, no sé qué. Esto nos pasa a nosotros. Y además de ese 75%, más de la mitad, el 54%, que es mucho, tienen una sobrecarga muy intensa. Están muy, pero muy sobrecargados. Con lo cual tienen mucha tendencia a hacer depresiones, a hacer este síndrome que sobrecarga al cuidador, ¿sí? A hacer depresiones, a hacer ansiedad,
y a responder de manera poco efectiva a las necesidades de su familiar paciente. Un dato lindo e interesante. A pesar de los... Y esto es un dato que en otras investigaciones, en otros países, en otros lugares, no aparece. Entonces esto es algo que habla bien de nosotros. Habla muy bien de nosotros. Habla muy bien de todos ustedes. A pesar de los altos niveles de sobrecarga que en general tienen los familiares que llegan a FUBIPA, cuando uno les pregunta en ese cuestionario, la pregunta es concretamente, ¿desearía poder encargar el cuidado de su familiar paciente a otra persona? ¿Sabe qué dice la gente? La mayor parte de la gente dice, no, estoy muy sobrecargado, estoy muy estresado, estoy muy ansioso, pero quiero seguir siendo yo el que me ocupo de mi familiar. Somos muy buenos. Por eso Sí, señor. Y la verdad que esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Y hay una investigación que no es nuestra, es una investigación inglesa de un señor que investigó este tema, y es una investigación bastante reciente, es una investigación del 2010, que tiene que ver con las consecuencias positivas, pues hasta ahora les hablé todo de las consecuencias negativas, todo lo que supone cumplir el rol de cuidador. Las consecuencias positivas que conlleva en muchas personas ser cuidador. Y las consecuencias positivas son que muchas personas, a pesar de sentirse sobrecargadas, sienten una cuestión de gratificación al cuidar a su familiar. Sienten una situación de amor. Hay una cuestión de amor, mira, Carla, y fundamentalmente sienten orgullo y sienten compasión. Entonces, la verdad... Y de vez en cuando alguna ventaja. De vez en cuando alguna ventaja. Claro. No pagas el colectivo. Tanto es así que en esta investigación de este señor inglés, que hizo esta investigación con familiares de pacientes con enfermedades psiquiátricas crónicas, con mucha sobrecarga, a diferencia de los que dicen otras investigaciones, porque otras investigaciones dicen cosas distintas. Este señor se sorprendió porque el 78% de los cónyuges, aún con mucha sobrecarga, porque los papás es fácil, los papás no quieren, pero el 78% nunca dejarían a su hijo. Es una obviedad, no es una pregunta que uno le haría a un papá. Pero el 78% de los cónyuges desearían continuar el vínculo. Es decir, entonces, aún vos estás pensando en el 12% restante. Todos tienen ejemplos de separaciones, todos tienen ejemplos de conflictos familiares, pero esto es una investigación sumamente interesante. Por lo menos en una etapa del tratamiento en donde se evalúa la situación de cónyuges con un paciente con una enfermedad psiquiátrica crónica y con mucha sobrecarga, dicen, no, pero yo igual lo quiero seguir cuidando, ¿usted se separaría? No, yo quiero seguir este vínculo. Eso es una muy buena cosa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Estas características del cuidador con sobrecarga, Sí. Ansiedad, depresión, tabaquismo, insomnio, etc. Sí. ¿Son adquiridas por ser cuidador Sí. o son preexistentes y se le manifiestan? No, estamos hablando de cuidadores sanos. Porque una de las cosas que tiene la enfermedad bipolar, en especial, es que es una enfermedad genética, con lo cual se puede dar que el cuidador también sea bipolar. Esa es otra investigación. Acá estamos hablando de cuidadores sanos, de cuidadores de pacientes bipolares sanos, no bipolares. ¿Qué sé yo? En muchas familias hay un paciente bipolar y el papá o la mamá o el también es bipolar. No estoy hablando de esa gente.
ni tampoco estoy hablando de gente que ya tenía problemas de ansiedad o problemas de depresión o problemas de tabaquismo serios antes de la irrupción de la enfermedad. Entonces se podría decir que ese cuidador con sobrecarga se enfermó. Claro, ese es el tema. Ese es el tema central. Estamos todo el tiempo prestando mucha atención a qué pasa con el paciente y resulta que si no ponemos el foco también en lo que pasa con el familiar, nos está yendo mal, estamos fallando. Es decir, en realidad la conclusión de todo esto, que al final de lo que yo quería decir, pero se lo digo ahora, cualquier tratamiento que no incluya al familiar es un tratamiento que va a funcionar mal. Porque me estoy ocupando del paciente, que le pasan un montón de cosas, pero no me fijo si al familiar también le están pasando cosas. Entonces, los tratamientos, para ser exitosos, son tratamientos que deben incluir a los familiares. Como yo estoy fijando el foco, que se pone maníaco, se pone depresión, que tiene esto, que tiene lo otro, que la estabilidad, y el familiar. Y muchos familiares, por lo menos el 75% de los que llegan acá, les pasan cosas serias, muy serias. Ya te interrumpí porque me querías hacer una pregunta, hacémela ahora. Al final estoy contestando las preguntas de todos y a vos no te contesté. No, está bien. Dale. Cuando la ecuación es totalmente al revés. Lo que está, digamos, el paciente tiene cónyuge, tiene hijos, y todos tratan de hacer cualquier cosa con tal de salir. No quieren estar al lado del paciente. Les joroba, no quieren conversar con él. Sí. ¿Qué pasa con ese paciente? Es mejor que siga la relación así, enfermándose solo, busca a alguien que lo venga a cuidar y se olvida de aquellos que vienen a UFUI, que dicen, sí, no, yo quiero seguir cuidándolo. Entonces vienen. ¿Escuchan bien lo que dicen? No. ¿Qué pasa cuando la ecuación es al revés? Cuando el cuidador no quiere ocuparse del paciente, quiere tomar distancia. Dice que sí. ¿Eh? Dice que sí cuando hace la encuesta. El hijo dice que sí cuando hace la encuesta. La hija dice que sí cuando hace la encuesta. Sí. No, yo quiero cuidar a mi papá. Yo quiero cuidar a mi hijo. Pero yo me voy a baile, después me voy a la iglesia, estoy metido. Bueno, en estas encuestas no. Estas encuestas tienen un índice de tendría que hablar sobre cosas muy técnicas. Claro. Tienen un índice de confiabilidad muy altas. Lo que dice la gente en estas encuestas suele ser así. No, yo sé, porque vos lo que decís parecía como que es ideal. Yo me siento, vengo acá, hago la encuesta con vos, y supongamos que yo todo le pongo, no, por supuesto, yo sí. Pero yo sí, desde él, como que necesito quedar bien conmigo. Pero cuando salgo de acá y llego a casa y le veo la cara a mi mujer o a mi marido o a quien fuera, pongo una cara de culo bárbaro. Yo entendí. Primero te cuento algo. Una de las cosas que se hace en una investigación es comprobar el grado de fiabilidad de esa investigación. Y eso es un número matemático que se llama el alfa de Cronbach. Cuando el alfa de Cronbach está más cerca de 1, más confiable es la investigación. Y esta investigación tiene un alfa de Cronbach de 0,98. Es decir, es muy confiable. Lo que dijeron los pacientes, los familiares, es una cosa muy creíble. Hay otras investigaciones que vos medís esas cosas, además se mide otra cuestión que miden los estadísticos. Yo tampoco lo voy a complicar, que es el P, la significación estadística. Y esta es una investigación de una significación estadística muy alta. No les estoy diciendo algo que dicen los familiares y que a lo mejor mienten. Por lo menos en esta investigación, por el tipo de investigación y de la manera que ha sido evaluada, lo que dicen los familiares acá es muy creíble. Muy, muy creíble. Ahora, por supuesto, se dan situaciones en donde no pasa esto con los familiares. Y los familiares no quieren ocuparse del paciente, se van por su lado, el paciente queda aislado. Para eso existen este tipo. Primero, esas familias necesitan psicoterapia. Es impensable no hacer un trabajo psicoterapéutico familiar con esa familia. Pero además,
a los pacientes le va mejor cuando la familia está atrás, y si la familia no está atrás, hay que armar una red solidaria, una red de amigos. Y para eso también sirven los grupos de ayuda mutua. Si usted está solo, venga a un grupo de ayuda mutua y hágase de amigos. Porque el secretito de estos grupos, entre otras cosas, es que se arman redes de contención solidaria. No es solamente vengo a charlar con un par que me entiende. Ustedes díganme cuando todavía no llegué a la parte medular de la... ¿Cuánto tengo? No, tenés tiempo. Vamos a hablar. Una de las cosas que les quiero contar es, bueno, ¿qué otras características más sutiles les pasan a los familiares? Y además, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? ¿Sí? Vos querías hacer una pregunta. Sí, yo como paciente, después de... La verdad que mi familia nunca vino a pública cuando yo venía, y no sabía lo que generaba todo lo que vos contaste al cuidador, ¿no? Toda la presión que le genera. ¿No sabías? No. Sí. Entonces yo como paciente no me hace bien sentir que una persona le puede estar generando eso a una persona por una enfermedad. Sí. Me interesa saber de qué manera puedo tratar de mejorar que esa persona o el cuidador no se sienta tan mal por ser mi cuidador. Claro. Bueno, pero de eso se trata, de que primero de que los familiares tomen conciencia de que les pasan un montón de cosas y que esas cosas que les pasan pueden influir en la evolución de su familiar paciente. Pero la otra cosa es que los pacientes también tengan conciencia de que tienen que encontrar una manera de que el familiar no se excluya del tratamiento. No tengo una respuesta puntual para darte, pero la idea no es que ustedes se culpabilicen, se sientan mal y que digan, uy, todas las cosas que le estoy generando a mi familiar. Sino todo lo contrario. Bueno, a mi familiar le puede estar pasando esto, encontremos maneras de incluirlos. ¿Qué hacemos en FUDIPAN? No hacemos grupos de ayuda mutua para pacientes. Justamente por esta cuestión, hacemos grupos de ayuda mutua para pacientes, hacemos grupos de ayuda mutua para familiares. Es decir, les planteamos a toda la familia, miren, vengan todos. Incluso si quieren venir solamente los familiares, también es bueno, vengan solamente los familiares. Aunque el paciente no quiera venir. Porque con una buena calidad de vida de ustedes y con una disminución de los niveles de sobrecarga de los familiares, esto solito ya le va a hacer bien al paciente. Sí. Sí, una consulta. Cuando el familiar vive con un bipolar, yo soy bipolar, vivo con mis dos hijos que tienen 9 y uno que tiene 11 años. Sí. ¿Qué es aconsejable para esas criaturas? ¿Qué es aconsejable? ¿Qué es aconsejable para mis hijos? Que tu marido o que, sí, el papá. Que el papá también haga tratamiento y forme parte del dispositivo de tratamiento en el que vos estás. Esta es una investigación hecha con personas mayores, no es una investigación hecha con niños, ¿sí? Pero en principio, la primera respuesta que a mí me surge es a los niños qué les pasa. Y seguramente también les deben pasar cosas. Es bueno que toda la familia se ocupe de eso. Y es bueno que las otras partes de la familia investiguen qué sucede con un profesional acorde. Sí, yo tengo una hija que va a cumplir 14 años. Perdón, disculpe, para terminar. Quiero reforzarle, la verdad que no quiero que los pacientes se sientan culpables. No es culpa de ustedes, suceden estas cosas. Pero en realidad lo que yo quiero reafirmar básicamente es la idea de que, de algo que dije hace 5 minutos, es impensable un tratamiento en donde solo intervenga el paciente. Es impensable. Esos tratamientos es raro que salgan bien. Por todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Habrá algunos que saldrán bien, pero en general es raro que salgan bien. Los tratamientos exitosos son tratamientos en donde toda la familia está incluida. A toda la familia le pasan cosas. No es cierto que le pasan solamente cosas al paciente.
Vos me ibas a decir algo. Una preadolescente, o sea, muy madura, pero ¿puede integrar el grupo ya de familiares teniendo casi 14 años? No. Bueno, acá están los coordinadores, pero una de las pautas de FUBIPA es que los grupos de ayuda mutua son para personas mayores de edad. Y por cuestiones legales, esta es una cuestión pura y exclusivamente legal. La ley nos prohíbe que un menor de edad participe de estos grupos. Pero sí puede participar en una terapia grupal. Claro, en una terapia donde hay un profesional a cargo. Bueno, y ahora les quiero contar la radiografía del cuidador. Sí, decime. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, me presento, Marina es mi nombre. ¿Cómo? Me presento a todos, Marina es mi nombre. Marina. Vanina. Bueno, cuento un poquito. Vengo acá, en realidad yo no estoy diagnosticada como bipolar. Sí. Estoy diagnosticada con trastorno borderline. Sí. Sinceramente he probado de todo y no hay ningún tratamiento que funcione. Quiero saber si los grupos a mí me podrían llegar a ayudar. Veo mucho reflejado en lo que usted acaba de hablar de mis padres, en general la sobrecarga de ellos. Sí. A mí generalmente me genera mucha culpa como paciente porque lo veo, Claro. porque se genera un vínculo de irritabilidad, de ansiedad y demás como paciente con mis papás. Sí. Bueno, en mi diagnóstico lo que compartimos con el diagnóstico bipolar son los episodios de manía y depresión. Sí. Después, en general, tengo una vida normal, soy adicta al trabajo. Sí, pero fuera de eso tengo muchos periodos de apatía total donde la idea es que salgo de mi trabajo y solamente quiero dormir. He tenido intentos de suicidio, he tenido autoflagelaciones, por eso cuento que esto no va con el diagnóstico de los bipolares, pero yo lo que sinceramente deseo saber es si puedo formar parte del grupo porque estoy buscando también. Otto Vicente, yo tengo mi punto de vista, pero quiero saber cuál es el punto de vista de ustedes acá. Mira, lo correcto es que segundo y cuarto lunes de cada mes están las reuniones. La primera vez venís al grupo de pacientes y familiares, se hace una reunión de primera vez, vas a escuchar una charla muy nutritiva donde vas a despejar un poquitito todas estas cuestiones que te surgen como preguntas y a partir de allí te acoplás al grupo de pacientes. En cualquiera de los grupos, sea en primera vez o sea en familiares, lo que va a ocurrir es que te van a contener, te van a comprender y sobre todo, lo más importante, y esto es para todos, la función, la finalidad del grupo es generar una actitud de cambio en aquellas cosas que en la sumatoria de los que estamos en el grupo nos damos cuenta que hay que generar un cambio de actitud. O sea, clarificar. Ella preguntaba una cosa más específica. Ella no tiene diagnóstico de bipolaridad, tiene diagnóstico de trastorno borderline. Entonces ahí vamos al principio de la cuestión. Si vos tenés dudas con respecto a tu diagnóstico... No. Pero la recomendación es que haga una interconsulta. Claro, esa es la recomendación, o sea, necesitas un diagnóstico veraz. Normalmente que si no es bipolar, no está diagnosticado como bipolar, interconsulta. No puede participar de los grupos, porque si no empiezan a venir de todo tipo de diagnósticos. Eso es lo que hay personas, hay grupos especiales que trabajan con personas gordas. Hay una fundación, que es la Fundación Foro. Sí. ¿Y qué les pasa, más allá de que vienen con altos niveles de sobrecarga? Cuando uno estudia más finito, ¿qué le pasa a los cuidadores que vienen acá? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen? ¿Sí? Bueno, quiero contarles esto. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen? Frente a una pregunta de esta escala, de la escala de Sari, la escala de sobrecarga del cuidador, la gran mayoría de la gente lo que dice es que le pasa con mucha frecuencia que sienten mucho temor por el futuro que le espera a su familiar paciente. Pero mucho temor. Esta es una de las preguntas que contesta la mayor cantidad de gente con un puntaje muy alto. Ahora después vamos a discutir todo esto. ¿Sí? ¿Están
asustadísimos por el futuro de la persona. ¿Sí? La otra pregunta, en donde aparece un alto nivel de respuestas, con un puntaje muy alto, es que sienten que el familiar depende mucho de ellos. ¿Sí? Entonces, sienten que el familiar depende mucho de ellos y además sienten que qué va a pasar en el futuro. Y hay dos preguntas más, que son como las de mayor carga. La pregunta es, ¿se siente estresado al tener que cuidar a su familiar paciente y tener además que atender otras responsabilidades? La mayor parte de la gente contesta que sí y que mucho. Se sienten muy estresados. ¿Sí? Y por último, la otra pregunta, después hay otras preguntas con un poco menos de valor, pero vamos a estas. ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer con su familiar paciente? La mayor parte de la gente dice, sí, me siento inseguro, no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Así que me siento muy estresado, me siento muy inseguro. Respecto al futuro de él. Me siento muy inseguro en relación a lo que tengo que hacer hoy. Sí, no, pero la pregunta Y después, tengo mucho miedo de lo que va a pasar en el futuro y además siento que mi familiar paciente depende mucho de mí. Toda la gente, la mayor parte de la gente dice, sí, eso me pasa mucho. Y probablemente a ustedes algunos de ustedes se sientan identificados con esto. Así que los familiares vienen con este problema. Llegan a FUBIPA con este problema, con este perfil. También tendrán otros problemas, pero el perfil, la cosa más fuerte que le pasa son estas 4 cosas. ¿Qué dirían? Y yo diría que el mejor negocio sería que FUBIPA, aparte de esto, armara una casa muy grande. Una casa muy grande. ¿Es que no lo terminaron? En donde nosotros podamos decir, no se preocupen, yo me voy a vivir en FUBIPA con toda la gente de FUBIPA. Sí, como idea utópica es interesante. Ojo que FUBIPA en gran parte está trabajando para eso. Muchas cosas que no se dan a conocer y que no se saben. Por ejemplo, FUBIPA con Preasis en Capital está ayudando a gente a conseguir trabajo, capacitándola. Entonces, estamos trabajando un poquito en cada cosa. Ojalá algún día lleguemos a eso. No vayamos. ¿Qué piensan de esto que le pasa al familiar? Yo siento todo eso, pero además siento que no hay un marco legal que pueda, digamos, encauzar un poco desde la relación paciente con diagnóstico confirmado, con, por ejemplo, internaciones, y que no haya una forma legal de que esto debe ser así, digamos, casi como un manual, porque siempre estamos de acuerdo a la capacidad que pueda tener o no el cuidador, me parece a mí, la capacidad intelectual, diría yo, de poder detectar determinadas cosas. Y debería haber como un marco. Yo me sentí muy desprotegida legalmente en las 2 internaciones de mi hija, que no obligaron a determinadas cosas. Y me parece que eso es un vacío importante. Leí toda la ley y me pareció fantástica, pero me parece que, bueno, protege excesivamente ahora hacia el paciente. Eso es cierto. Por todos los abusos que hubo en su momento, bueno. Es medio lío eso, pero eso es el medio lío, digamos. Exactamente. Uno dice, está bueno, porque, bueno, se protege al paciente, pero el paciente no es alguien que, y yo le he discutido muchas veces, y bueno, soy paciente de Tomás además, donde uno dice, pucha, yo como paciente común puedo decir, tomo o no este tratamiento, soy paciente oncológico, me quiero hacer este tratamiento o no, estoy en mi sano juicio, decido o no. El paciente no lo puede hacer.
¿Qué más dirían de estas 4 respuestas? ¿Qué les dice del familiar estas 4 respuestas? Estoy muy estresado. Está agotado. Está agotado. No, estás estresado porque aparte a veces decís, si a mí me pasa algo, y entonces ¿qué va a ser de él o de ella, digamos? O sea, como que bueno, va a recaer en otra persona o no sé, ese tipo de estrés te lleva también. Les voy a contar un poquitito lo que hemos estudiado en relación a estas 4 preguntas. ¿Sí? Es obvio que como tienen un alto nivel de sobrecarga, se sienten muy estresados. Esto es casi una obviedad. ¿Sí? Ahora, cuando la mayor parte de la gente dice me siento inseguro acerca de lo que deben hacer, de lo que tengo que hacer, eso es falta de información. Los familiares que vienen a FUBIPA les falta información. No es un tema menor, con lo cual, ¿cuál es la primera cosa que hay que hacer para ayudar a un familiar? Darle información, porque vienen con muy poca información, o a veces con información distorsionada, o a veces con mala información. Está bien, Carlos, pero yo creo que muchas veces el paciente opta a venir si le hace bien y sigue viniendo. Hay muchas veces que los familiares vienen hasta un punto y después largan. Por eso, bajo la bandera de muchachos, todo muy bien con la bipolaridad, tratemos a los pacientes bipolares, que tomen la medicación, pero a los familiares hay que ayudarlos mucho y hay que ser muy consecuente con esto de que el tratamiento no es solo del paciente. Y después hay otras 2 preguntas. Entonces, primero, vienen muy estresados, esto es una obviedad. Le falta información y hay que ayudarlos dándole información. Porque en general, cuando terminan el taller de psicoeducación, la gente dice, sí, yo no sé lo que hacer, terminan el taller de psicoeducación y además siguen los grupos de ayuda mutua, porque esto también lo estudiamos, la gente baja sensiblemente el puntaje de esta pregunta. La gente dice, como que rápidamente se dan cuenta, pero tengo que hacer todo este tipo de cosas. Entonces, esto es algo donde es relativamente fácil ayudar. Un paciente bien informado tiene claro cómo actuar frente a determinadas circunstancias, baja el nivel de estrés y en vez de tener respuestas emocionales que complican el asunto, tienen respuestas racionales. Entonces, mirá qué fácil que es ayudar a esta situación. Sí. ¿Y dónde debería informarse? Bueno, esto es una fácil. ¿En los grupos? Sí, es una fácil. En los grupos, en los talleres de psicoeducación, pedirle información a los médicos, buscar qué sé yo, nosotros tenemos una página donde hay un montón de información y en la página tenemos un montón de links con un montón de información, pero sobre todo en los grupos de familiares. Con mucho respeto. Sí, señor. Con mucho respeto. Sí. Yo creo que esa primera vez que uno llega a FUBIPA, se tiene que sentar él y el coordinador solos. ¿Sabe por qué? Sí. Porque todos sabemos ayudar. Se está haciendo la entrevista, la persona empieza a hablar y automáticamente los que estamos allá queremos animarla, el coordinador queda medio de costado, y al final el tipo se va de acá hecho un bombo. ¿Cuánto hace que viene a FUBIPA? ¿Cuánto hace que viene a FUBIPA? 2 años, 3 años. ¿Cuánto hace? 2 años, 3 años. Bueno, está mejor en estas cosas. No, por supuesto. Y aparte soy... pero ese es el punto de vista. Todas estas cosas son procesos. Yo sé que no, pero vos necesitas silencios, que a veces los demás los cubrimos. Otto, toma nota. No dialoguemos. Che, sigo un poquitito. Tomo lo que dice el señor, pero sigo un poquitito. Después, hay 2 preguntas. Hay una pregunta, sobre todo, que es una pregunta con trampa. Esa pregunta
encierra una trampita que el encuestador hace. ¿Acá tengo que ir parando? Ah, vos decís. No, yo te escucho atentamente. ¿Siente que su familiar depende mucho de usted? Sí, un montón, es impresionante como depende de mí. ¿Saben lo que están diciendo también? Yo me puse muy dependiente de mi paciente, de mi familiar. Sí. Yo también tengo un vínculo de dependencia con el paciente. Proyecto y digo, qué dependiente que él es de mí. Está bien, puede ser que sea cierto y que sea así, pero la trampita de esta pregunta es que en esa pregunta no solamente está hablando del paciente, sino que está hablando de él. Qué dependiente que me puse de mi familiar. ¿Sí? De ahí la respuesta, que tiene un grado de verdad, pero que también habla del nivel de dependencia, y ahora vamos a hablarlo. ¿Siente temor por el futuro de su paciente? Bueno, si los dos estamos en un vínculo de mucha dependencia y no trabajamos este vínculo de mucha dependencia, ¿qué va a hacer de mi paciente si está solo? ¿Se entiende? Como un vínculo de codependencia. Bueno, esta es la trampita, este es el problema. A ver, y acá donde yo les quiero hablar muy fuertemente de este tema. La población de FUBIPA es una población especial, por muchas características. Primero, socialmente no es la misma población que las poblaciones hospitalarias, o las poblaciones que además tienen serios recursos, serios problemas económicos y habitacionales, o la gente de las villas, en donde la problemática es absolutamente diferente. El problema es absolutamente diferente. Esta es una investigación hecha con un perfil socioeconómico que tiene que ver con el de ustedes. Si lo hubiéramos tomado, como vamos a hacer ahora dentro de poco, vamos a empezar esta misma investigación con pacientes del Borda. Y los resultados van a ser otros, no van a ser esto que yo les digo, van a ser otros. Pero hablemos de lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon el término emoción expresada? El término emoción expresada, la emoción expresada en realidad es una medida. Suena un término medio qué sé yo. Es una medida, es una cosa que se mide. Y se mide con una escala también. Se habla de emoción expresada cuando en una familia, ¿sí?, hay altos índices de hostilidad entre paciente y familiar, sobre todo de familiar a paciente. Hay altos índices de criticismo, ahora les digo qué quiere decir esto, y hay altos índices de sobreimplicación. Sobreimplicación es una palabra que se usa mucho, porque en realidad quiere decir sobreprotección. ¿Sí? ¿Cuándo una persona es crítica? ¿A qué se llama criticismo? Una persona, ¿cuándo es crítica? Cuando critica lo que vos haces. Si yo te critico algo que vos haces, soy crítico. Yo digo que vos en realidad estás mal sentado y siempre te sentás igual, y qué barbaridad, qué lío, que siempre haces lo mismo, siempre te sentás de la misma manera. Estoy siendo crítico. ¿Cuándo se habla de hostilidad? Cuando yo a él lo critico por lo que es, no por lo que hace. Sos un enfermo de mierda. Lo maté. Es una cosa terrible, porque no estoy... Lo defenestraste. Claro, porque no le estoy diciendo algo que hizo y que en todo caso el otro puede ver si lo mejora. Esa es la diferencia entre criticismo y hostilidad. En las familias donde hay altos niveles de criticismo, altos niveles de hostilidad, pero altos niveles de sobreimplicación, de sobreprotección del familiar al paciente, los pacientes tienden a tener mayores niveles de recaída.
Y esto está muy estudiado. Esto se sabe mucho. Y hay 18 millones de investigaciones que hablan sobre este tema, que estudian la emoción expresada y que evalúan en las familias cuál es el nivel de emoción expresada. Porque si son muy críticos, son muy hostiles o son muy sobreprotectores, al paciente le va mal. ¿Qué vimos nosotros en esta investigación? Una cosa linda, la verdad que una cosa linda, que no pasa en otras poblaciones. En general, las 96 familiares que nosotros estudiamos, parece ser que tienen muy bajos niveles de criticismo y de hostilidad. No quiere decir que no se enojen, ni se pongan, pero los niveles en general no suelen ser demasiado importantes. ¿Sí? No es un tema, ¿sí? Pero son muy sobreprotectores. Son muy sobreprotectores. Estos que dicen, uy, mi familiar depende mucho de mí. Yo me pongo muy dependiente, me pongo muy encima del otro, porque si yo no estoy encima del otro, al otro le va a ir mal. Y el día que yo no esté, ¿qué será de él? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si yo no estoy? ¿Sí? Bueno, este es un perfil de las personas que tienden a venir a vernos a nosotros. Entonces, si hay algo que en los grupos de ayuda mutua para pacientes, para familiares, en los talleres de psicoeducación y los médicos o los terapeutas que trabajan con ustedes, y ustedes mismos, hay algo en lo que tienen que fijar la atención, es cómo bajar los niveles de sobreprotección. Cómo ponerse, cómo involucrarse menos, cómo confiar un poco más en que el otro tiene, el paciente, el familiar paciente, tiene muchas más herramientas y muchas más habilidades de las que ustedes están dispuestos a reconocer. Perdón. Y me parece que el tema, o uno de los temas a manejar es del cuidador, también del paciente, es el nivel de angustia y el nivel de ansiedad y el nivel de estrés, ¿verdad? Que todo el mundo tiene. O sea, la misma sociedad es la que te está agrediendo permanentemente. O sea, ¿cómo haces vos para abstraerte de eso? Es muy difícil. Y no traspasarle al paciente la angustia, la ansiedad, el estrés. Ya. ¿Cómo hacemos para...? Hay talleres para manejar el estrés, para manejar la angustia, para manejar la ansiedad. Esta es una sociedad que está diseñada de tal manera, esta sociedad de consumo, esta sociedad consumista y apurada, es una sociedad que exalta a las personas que tienen, exalta a cualquiera, pero exalta a las personas que tienen bipolaridad, no las ayuda. Quiere decir que en realidad, claro, es decir, es un perfil social de estas sociedades que en realidad lo único que hace es darle nafta a las personas que tienen bipolaridad. El gran tema de los pacientes bipolares es en qué medida, y en realidad es un desafío enorme, se atreven a salirse un poquitito del modelo social. Porque si yo me meto en este modelo social apurado, consumista, de telefonito y WhatsApp y no sé qué, y además tengo la tablet y tengo esto y tengo nadie se cura. Lo que pasa es que el bipolar, bajo presión, no tiene adaptación. El problema más serio es la falta de adaptación a las circunstancias y la respuesta que da es del bipolar. Entonces, si no aprende a manejar ese estrés de una manera donde la respuesta sea pensada, actúa lo emocional, digamos. Yo soy un convencido de que las personas con bipolaridad tienen que encontrar respuestas originales a su problema que tienen que ver con salirse un poquitito, la gran mayoría, ¿no? Salirse un poquitito de este planteo social. Porque si nos sumergimos en este planteo social, quiero tener más plata, quiero tener más negocios, quiero esto, quiero lo otro, y me falta más, y además tengo que consumir, entonces ahora tengo que cambiar el coche. No hay medicación que alcance.
Exactamente. No hay medicación que alcance. Porque les quiero contar una cosa. Entren en la página web. Ahora estamos cargando un montón de películas en el YouTube. Hace poco, antes de ayer, hace unos días, cargamos la presentación que hicimos en Mar del Plata de diálogo entre pacientes, y, entre usuarios y profesionales. El de Otto era uno de los participantes. Yo no soy un gran referente de bipolaridad, yo hago prevención terciaria. Hay personas muy capacitadas en bipolaridad, que no soy exactamente yo. Así que no le mando a la gente. Bueno, pero yo para ponerte a prueba, ¿ves? No. Si estás como presidente. No. Lo que este médico está haciendo no es clínica. Es otra cosa muy diferente que pocos médicos saben hacer, y eso es cierto, que es prevención terciaria. Es una cosa diferente. Una vez que se instaló la enfermedad, ¿cómo hacer para que la enfermedad no sea grave? ¿Sí? En esta mesa había un señor, un médico, que sí es un gran referente, que es Quique Golchu, el jefe de servicios consultores externos de Europa. Y en el Congreso Mar del Plata, él me enseñó algo que a mí me pareció fantástico. Que me dijo, la verdad, hace 30 años que vengo trabajando con esto, ¿cómo es que lo vengo pensando al revés todo el tiempo? A pesar de estar sumergido en este tema. Vean la película. En un momento el doctor Golchuk dice, no, el tema central en el tratamiento no son los medicamentos. El video, Carlos. ¿Eh? El video El video está en YouTube. Claro. El tema central no son los medicamentos. Los medicamentos son muy importantes. Hay que tomarlos. Si uno no los toma se descompensa. Pero los medicamentos son un complemento de todas las intervenciones psicosociales, de todo lo que ustedes hacen. Y esto es cierto, esto es así. Si uno considera que lo único que va a quedar, me hicieron diagnóstico de trastorno bipolar, me dedico a tomar medicación, y chao, y listo, y ya está. Y mientras tanto sigo con esa vida loca. Esto es algo muy nuevo que estás diciendo. Esto es algo muy nuevo. En los talleres, en FUBIPA y todo, Ojo, se empieza a hablar de esto. ojo, no estoy diciendo que la medicación no es importante. 18 años hace que estoy hablando yo de esto que está bien. Se hace mucho hincapié. No estoy diciendo que la medicación, no me malinterpreten por favor, porque nos vamos a la miércoles. No estoy diciendo que la medicación no es importante. Estoy diciendo que si uno no acompaña la medicación con cambios importantes y de fondo, la medicación no sirve, no alcanza. Uno está lleno, yo estoy cansado de recibir personas que dicen, uy, yo tomo esta medicación y tomo más, y sigo, y no me descompenso. ¿Y qué vida haces? Y se cuenta la vida que hacen y me dicen, ¿se entiende? Pero volvamos al tema de la familia. ¿Entienden cuál es el problema central, por lo menos de estos grupos familiares? Que tienen tanto miedo de que la persona se descompense que lo sobreprotegen. Entonces arman un gran abrazo, los cuidan mucho, y cuando van a salir dicen, pero ponete el pulovercito, que te vas a resfriar, pero hace 32 grados, llevate el pulovercito igual, por las dudas, ¿no? Conseguí trabajo, no, pero ¿cómo vas a trabajar en un trabajo de 4 horas? No, buscate un trabajo. La verdad, los familiares se ponen muy sobreprotectores, tan sobreprotectores, que dicen, no, bajá un poco, pará, no, vos tenés que estar al lado mío para que yo te cuide, no, tengo que controlar, estar cerca. Y además, más dependientes. Con respecto a eso, ¿vas a una pregunta? Esperá, ahí voy. Y además, desconfían del futuro. Dicen, el futuro va a ser un futuro muy malo. ¿Por qué? Porque no voy a estar yo. Es su propia angustia, me parece. Sí. Ve la mente usada. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, acá está lleno de personas. ¿Ustedes dirían que uno tiene que preocuparse por el futuro de Vicente? No. ¿Alguien tendría que preocuparse por el futuro de Armando? O vamos a una persona más joven. ¿Alguien tendría que preocuparse por el futuro de Laura?
Tiene la misma edad de mi hija y resulta que era compañera de mi hija en la secundaria. Nos acabamos de enterar hoy. No. El trastorno bipolar, bien llevado, es una enfermedad de muy buen pronóstico. Y la gente le va bien. Entonces, suelten un poco y asústense, no tengan tanto miedo. El perfil, la radiografía de las familias que vienen acá es una radiografía de personas que tienden a sobreproteger y sin darse cuenta, ojo, es una reacción muy humana, pero sin darse cuenta esto lleva a que la persona se sienta menos capaz, se sienta con menos herramientas y tienda a descompensarse más fácil. Acuérdense, criticismo, hostilidad y sobreimplicación son predictores de recaídas. Perdón, una pregunta. Sí. Criticismo, ¿cómo se controla? Porque hablan de sobreprotección todo, pero si te dicen, no tenés constancia con esto, no podés hacer un trabajo, y ya sabés que no. Date media vuelta y anda. No, ¿cómo le podemos poner el límite también? Al familiar. Al familiar que está todo el tiempo. Date media vuelta y anda. Cortamos. El teléfono. Rompió el teléfono. Sí. Carlos, mi nombre es Mariano. Hola. Me interesa preguntarle lo siguiente, si me puede ayudar. Sí. Con respuesta. Usted reiteró varias veces la palabra sobreprotección. ¿Perdón? Usted reiteró varias veces la palabra sobreprotección que naturalmente se recarga en el familiar. ¿Y qué información hay sobre los matices de diferencias entre sobreprotección y una debida protección? Una protección extrema, los dos polos. Una muy buena pregunta. ¿Escucharon la pregunta? Sí. ¿Qué dirían? ¿Alguien tiene una respuesta para dar? ¿Usted tiene una respuesta? A ver. Yo en lo personal tuve que bajar mucho el nivel de control. Y todo esto que yo suponía que mi familiar no podía hacer, y que si yo no estaba, ¿qué iba a ser de su vida? La verdad que esta charla me pareció muy enriquecedora. Es mi segunda vez en Fubipa. Y realmente que todas las cosas desastrosas que yo pensé que mi familiar iba a hacer o podía hacer de su vida, realmente me sorprendió gratamente. Porque cuando se lo propone lo puede hacer, y cuando yo me corro lo hace mucho mejor. Con lo cual es preferible pecar porque tomé un poquito más de distancia, no una distancia en la cual desaparecí, que pecar por el hecho de tomo tan poquita distancia que termino invadiendo. Preferible pecar al revés. Sí, bueno, a ver, me corro un pasito, mira, me corro otro pasito más, mira. Es un proceso, no es que hoy llegás a casa y no le pasas vuelta. Es un proceso, pero un proceso de ir probando. El familiar tiene que ser un gran observador para ver qué es lo que sucede, pero tal vez no sobreproteger, sino observarlo. Pero a veces eso también te carga mucho, o sea, estar observando constantemente qué dice, qué hace, cómo si le sube el humor, si baja el humor, eso también a uno lo carga. Yo en un momento también me desligué y dije, bueno, no lo miro más, y después venía y me decía, hace como una semana que no tomo la medicación. Tampoco es no lo miro más. Tampoco es no lo miro más, pero no le estoy preguntando tanto todo el tiempo. ¿Te pusiste el pulovercito? Claro. No vas a salir a la calle sin pulovercito. Hace 30 grados. No, por las dudas, ¿viste? Sí. Mi familiar es bipolar, pero cuando necesita ayuda sabe a dónde buscar. Claro. No, pero también tiene que ver con una complejidad de la información. ¿Qué? De la información que uno tiene como familiar, va a saber hasta dónde puede llegar con la protección o sobreprotección. Esto tiene mucho que ver con empezar a tener información. Lo que más baja, desde el punto del final, los niveles de sobrecarga en los familiares, son dos cosas: tener buena información y entrenarse en resolver situaciones de crisis. Cuando uno estas dos cuestiones las maneja bien,
porque en general la gente no sabe manejar situaciones de crisis, y esto desinfla mucho el nivel de estrés, afloja enormemente y a las personas les va mucho mejor. ¿Sí? ¿Tengo tiempo para contar 4 cosas más? Le cuento otras preguntas que son importantes y que también les pasa mucho a los familiares. ¿Sí? No con la intensidad con que les pasa estas 4 cosas que conté, pero les pasa con mucha intensidad. Se les pregunta, ¿siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar? Bueno, la mayor parte de la gente dice, y sí, yo creo que no hago lo suficiente. Creo que... No, responden eso cuando llegan. No. Estoy contando el perfil de la persona que llega. ¿Cómo llega? El tema de esta clase, de esta reunión, es qué les pasa a las personas que tienen a los familiares y cómo los podemos ayudar. Para eso tenemos que saber cómo llegan. Llegan preguntándose, uy, yo creo que no hago lo suficiente. Creo que hago poquito. Esta pregunta tiene que ver fundamentalmente con las 2 cosas que les comentaba. Con poca información y con tendencia a la sobreprotección. Una persona que siente que tiene que sobreproteger mucho, siempre va a quedarse con la sensación que hay algo que falta hacer. Hay otra pregunta, ¿siente usted que su familiar paciente solicita más ayuda de la que realmente necesita? Casi todo el mundo dice que es así. Y la verdad, bueno, todas estas preguntas, cuando en la investigación, la gente baja mucho estos niveles. Todas estas cosas se bajan enormemente en las intervenciones que nosotros hacemos. Pero esta pregunta no. La gente sigue sintiendo todo el tiempo que el paciente pide más de lo que realmente necesita. Es más, muchos dicen, no, porque son muy manijeros. Yo diría muy manipuladores. Sí. ¿Eh? Ah, sí, ¿no? Los conozco. Se llama beneficio secundario de la enfermedad. Esto es un lío. Esto es un verdadero lío. ¿Por qué? Porque en el ambiente médico, en el ambiente de la investigación psiquiátrica, es un punto que tampoco está claro. Es decir, esta duda que tienen los familiares es una duda que también tenemos los profesionales y que aparece en un montón de papers. En un montón de... ¿cómo se llama? De investigaciones, de publicaciones. ¿Sí? ¿Cómo son los pacientes? Y es un problema plantearse, sin embargo, todas las investigaciones plantean que es un problema plantearse que las personas piden más ayuda de la que realmente necesitan. La verdad que es un problema planteárselo así, es un problema pensar las cosas en estos términos. La gente pide ayuda como puede, de la manera que puede y lo que puede. Por ahí el paciente cree que necesita esa ayuda y en realidad no la necesita. Como una cosa exagerada, el paciente magnifica esa, o sea, exagera y magnifica, no sé cómo explicarlo. Yo conozco a mucha gente bipolar. Como tengo su vida, con mis pacientes en el consultorio casi todos son bipolares. Yo no sé si estos son todos maniqueros. ¿Qué querés que te diga? Yo a veces siento que me ahogo en un vaso de agua y en realidad, esta es mi sensación, ¿no? Como paciente. Yo a veces estoy en mi casa y siento que me ahogo en un vaso de agua y en realidad después termino dándome cuenta que es un problema que lo puedo solucionar. Entonces eso es inseguridad, ¿sos manijera? No, me siento que me ahogo en un vaso de agua. Ay, yo soy manijera. No.
esta es mi sensación muchas veces de cada día. Muchas veces soy manejera, ¿no? Pero este es un tema... Tampoco todo el tiempo. Este es un tema crítico en donde todavía no sabemos bien cómo ayudar a los familiares. La verdad que no sabemos cómo ayudar a los familiares, pero a veces nosotros también nos quedamos con la duda. Porque ese es el tema que tiene que ver, el gran tema que tiene que ver entre enfermedad y personalidad. Sí, eso también, mucho. Ese es un lío. Es un lío difícil de resolver. ¿Cuánto de esto es enfermedad? ¿Cuánto de esto es personalidad? ¿Cuánto de esto es tu manera de ser? ¿Cuánto de esto es que te desestabilizaste? A veces es muy claro, a veces no es muy claro. Y a veces la persona cuando se estabilizó y tiene una personalidad. Que no me gusta, dijo uno. ¿Cómo qué? Que no me gusta, dijo uno. Bueno, por supuesto la mayor parte de las personas dicen que se sienten agotadas por tener que estar junto a su familiar y paciente, obvio, sobrecarga, estrés, agotamiento. Y creo que podrían cuidar a su familiar paciente mejor de lo que hacen, de lo que lo hacen. La mayor parte de la gente dice que sí, pero que no sabe cómo. Esta es una pregunta que vuelve sobre el tema del tema crítico de la mayor parte de los familiares, que les falta información. Porque además, cuando reciben una buena información, esta pregunta baja mucho en intensidad. La intensidad es una medida que va de 1 a 5. No me pasa nunca, no me acuerdo. Me pasa algunas veces, me pasa casi siempre, me pasa siempre, me pasa frecuentemente, no sé cómo. La mayor parte de las personas acá tienen un valor que está cercano a 5. Un valor es una cosa estadística. De 3,50, un valor alto. Pero cuando terminan todo el proceso, el valor baja un montón. ¿Sí? Esta investigación es mucho más larga, esta investigación es bastante más compleja. Simplemente lo único que quiero hacerles ahora es mostrarle una parte de esta investigación, que es el perfil de las personas de este grupo, insisto. Si nos vamos al hospital Alvear, es otra cosa. De este grupo de familiares les suelen pasar a la mayoría este tipo de cosas. La manera de ayudarlos pasan por ayudarlos a que tengan más nivel de información, ayudarlos a que salgan de ese lugar en donde tienden a la sobreprotección. Si uno logra resolver esas dos cuestiones, uno está ayudando mucho a familiares de ustedes. Pero mucho, les aseguro que mucho. Bueno, corto acá porque si no se... Preguntas o comentarios. A los que hacen psicoeducación y grupos de ayuda mutua, y qué les pasa a los que hacen solamente psicoeducación. Les cuento, a los que hacen psicoeducación y grupos de ayuda mutua les va mucho mejor. ¿Cuál es la... Porque en un determinado momento habló del perfil de este grupo. ¿Cuál es el perfil de este grupo diferente al del Alvear? Diferente al del Alvear, que el Alvear, el Borda, el Moyano, las personas, los familiares de pacientes de un nivel socioeconómico mucho más bajo, en donde... ¿Nivel de instrucción? Nivel de instrucción. Nivel de precariedad en cuanto a instrucción, en cuanto a trabajo y en cuanto a vivienda, que no pueden acceder, que acceden a servicios de salud solamente hospitalarios y que viven en condiciones muy precarias. ¿Tiene que ver entonces el nivel de instrucción? Claro, sí, totalmente. O sea, cuanto mayor es el nivel de instrucción, tal vez es mayor el peligro de caer en la enfermedad. No. De acuerdo al grupo socioeconómico, las respuestas son diferentes. Este grupo socioeconómico
tiende a sobreproteger. La gente de grupos socioeconómicos más bajos tiende a ser más hostiles. Les pasan otras cosas. No entienden, tienen mucha menos información, no sobreprotegen, se alejan, son hostiles. No tienen tiempo capaz para dedicarle a la enfermedad, a venir a un grupo de ellos. Claro, es otra problemática, les pasa otra cosa totalmente distinta. Por eso les digo que lo interesante de esta investigación, porque es una investigación hecha con ustedes y donde les cuento que les pasa a ustedes. No es una investigación hecha en un hospital de Barcelona con lo que le pasa a los españoles, no sé, que son investigaciones interesantes, pero acá nada, investigamos qué le pasa a ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Pero capaz que lo que le entró la duda que usted había dicho que tienen más recaídas, pero usted también dio la salvedad que dijo que hay que bajar los niveles de sobreprotección. ¿Quién tiene más recaídas? Cuando se da mucho la sobreprotección, claro. Hay que bajar los niveles de sobreprotección, claro, para que no tenga recaídas el paciente. Claro, usted había dicho eso. Sí, claro. Entonces capaz que no le quedó claro que hay que bajar la sobreprotección de los parientes, claro, familiares. Claro. ¿No se entendió esto? Yo creo que cuanto menor es el nivel del conocimiento, sí, cuanto menor es el nivel de instrucción, menor es el peligro de caer o de esta enfermedad. Sacar la copa. Lamentablemente, esta es una enfermedad que no respeta clases sociales. No, claro. Sí, económico. Hay tantos bipolares en las clases socioeconómicas muy altas como en las clases socioeconómicas muy bajas. Lo que pasa es que se resuelve la problemática son distintas. Pero acá hay una persona que trabaja. Verónica Bravo, ¿querés decir algo? Sobre eso, vos trabajás con poblaciones muy vulnerables. Sí, y es verdad. ¿Qué? La enfermedad no respeta clases sociales. Sí, las estrategias de la familia no nos ayudan. Claro. Digamos, no es lo mismo una persona que puede concurrir a un grupo de psicoeducación, que una persona que requiere de trabajo, que no puede, que tiene que viajar a lo mejor 30 kilómetros para atenderse, que vive en González Catán, en una calle de tierra. Que no puede acceder a los medicamentos fácilmente. En los hospitales, hoy estábamos hablando, hoy tuvimos a la mañana una reunión con el equipo, con parte del equipo que trabaja en un programa de prevención de recaídas de bipolares en el Borda. No hay medicamentos. Entonces, el problema central de esos pacientes no es si toman o no toman los medicamentos. Si lo tienen que conseguir primero. Después hablamos si lo toman o no lo toman. El problema es que no hay. No hay. ¿Tenés dos preguntas? Sí. Lo mío no tiene prácticamente nada que ver con lo que se estaba hablando. Se habló de la escala de Sarit. Sarit, con Z. Z-A-R-I-T. Sarit. Escala de Sarit. La movilidad es enseñar a ver. Yo quería decir una cosa. Acá hay otra, sí. Me parece muy importante esta charla porque realmente como paciente ver la dimensión de sobresaturación que tienen los familiares y en especial el cuidador me parece muy importante. Como decían por ahí, el tema de la sobreprotección en mi caso es un tema que ocurre, quizás menos, pero ocurre. Y creo que saberlo ya es una herramienta importante de información como para sobrellevarlo de otra manera. Y bueno, yo decía como cuidadores que nos piden casi ser perfectos. ¿Cómo que? Que casi nos piden ser perfectos como cuidadores, sean psiquiatras, psicólogos. No. Yo siento a veces que sí. Bueno, tenemos que no es eso lo que equilibrados, sino absolutamente. Está bien, no, pero no es eso lo que quiero transmitir. Bueno, ese es el desafío que tengo que tomar.
muy poco el diagnóstico. Es atravesar este largo camino y no enfermarme. No, pero por favor, no piensen que les estamos pidiendo que sean perfectos, porque además nadie puede ser perfecto. Sí les estamos diciendo por dónde pasan ciertas debilidades, ciertas flaquezas, y cuáles son las flaquezas y las debilidades y los problemas que son humanos, a ver qué les pasan a la mayor parte de los cuidadores de personas que conviven con una persona que tiene alguna enfermedad crónica, la que sea. Pero todo este tipo de dificultades, con herramientas adecuadas y con dispositivos adecuados, se resuelven. Eso es lo que yo quería preguntarle, o sea, además de acudir a los grupos, digamos, ¿qué más recomienda usted, digamos, cuando un cuidador ya está como enfermo, vamos a decir? Porque en mi caso, por ejemplo, yo también estoy tomando ahora psicofármacos, o sea, tengo un problema de bruxismo severo, o sea, tengo un montón de ansiedad y estrés y todo eso, lo que usted nombró todo, lo tengo todo, digamos. Y digamos que, además de venir a los grupos, ¿qué recomienda, digamos, hacer psicoterapia, pero con una persona que forme parte del equipo donde se trata el paciente y que sea una psicoterapia integral, donde el terapeuta que trabaja con usted conozca la problemática de la bipolaridad y pueda dar respuestas adecuadas. No todos los terapeutas están muy familiarizados con esta cuestión. Pero es difícil encontrar también a bueno, me olvidé, Hay algunos psicoterapeutas que, basándose en algún principio ético, se niegan a trabajar con ambos familiares. Si tratan a un paciente, se resisten a trabajar con un familiar de ese paciente. ¿Cómo se hace en esos casos? En el mismo video que les cuento, un video que se llama Lo que los pacientes y familiares esperan los psiquiatras y psicólogos pueden ofrecer, ¿sí? El mismo profesional hace un mea culpa y pide un perdón público, ¿sí?, planteando los grandes desastres que los profesionales hemos hecho a lo largo de la historia de los últimos 30, 40 años, por ejemplo, culpando a los familiares de la enfermedad del paciente, excluyendo a los familiares de los tratamientos, y pide un perdón público. Dice, sí, a ver, nos basábamos en viejas teorías, ya en desuso, y nos mandábamos matar. Probablemente dentro de 10 años también tengamos que pedir otro perdón público y decir, uy, mirá, ¿te acordás esto que decíamos en el 2014? Bueno, también es una macana. Hoy da la sensación que estamos diciendo menos macanas, pero una de las macanas que históricamente los profesionales hicimos fue excluir de los tratamientos a los familiares. Y así no fue. Y así le fue a los familiares y así le fue a muchos pacientes. ¿Cómo se busca este video? Entras en la página nuestra, la página de Fubipa. Sí, hay un iconito arriba de todo de YouTube y es una de las primeras. Muy lindo el video. Y hay otro video muy lindo, que voy a hacer propaganda acá, de dos coordinadores de familiares de acá, de la Lucila, que fueron a Neuquén, dieron una conferencia en Neuquén y cuentan una hermosa experiencia de cómo ayudaron a su paciente, ¿está acá su familiar paciente? Sí, está nosotros. Está el paciente y está el familiar. Yo no lo conozco. Ya habló, te habló antes. Ya habló recién. Al papá, está buscando al ¿Vos sos papá. médico? Sí, sí. ¡Qué grande! ¿No viste a tu papá diciendo las cosas lindas que dicen? Agradezco en mi caso, considero cuidador a mis dos padres, sí, a mis dos hermanos. Sí. Me gustaría también. Es difícil, por ahí no está. Es fantástico. No tengo pareja, si la tuviera que sería cuidador. Es fantástico, vos estás muy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Es fantástico
lo que los papás de Mariano, es una lección de vida, lo que los papás de Mariano cuentan que hicieron para cuidar a Mariano en los momentos en que Mariano estaba mal. Pero hay que mirar ese video porque la verdad es fantástico. Ellos cuentan todo lo que hicieron y qué hicieron ellos para cuidar a Mariano y para cuidarse ellos. Y alguien hacía esa pregunta, ¿y nosotros cómo nos cuidamos? Ellos explican cómo se cuidaron. Es bárbaro. La verdad, ese video no tiene desperdicio.